¿Cómo aparecen esas primeras experiencias paranormales? Me decías que empezó desde muy pequeña siendo sonámbula. A mi habitación siempre llegaban niños, afortunadamente. Muchas entidades se hacen pasar por niños. ¿Cuál es esa experiencia más aterradora que ha vivido? Pues yo dije, si eso ya pasó, o sea, si me van a hacer, ya yo sentí que me iban a hacer daño a mí. Entramos a la morgue, yo ni puse cuidado en la morgue si había o no había. Yo estaba era pensando en dónde me va a pasar, como déjenme ver en dónde, pero nada. Y lo abrazo y lo veo muerto. Entonces voy a ver. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flashboard. Soy Sebastián Montenegro y hoy hemos invitado a una experta en terapia alternativa y de fenómenos paranormales. Ella ha decidido subirse a nuestro barco y es Aida Valencia. Hola, ¿cómo estás? Aida, gracias por aceptar esta invitación. Y para iniciar me gustaría saber quién es Aida Valencia fuera de las redes sociales. Bueno, Valencia es una mujer súper compleja. Tengo muchas cosas. Creo que mi vida gira en torno a todo. La gente dirá que yo tengo una vida al lado de lo que yo hago, de lo que conocen, pero mi vida es muy igual 24/7. Vivo siempre como en la misma tónica, en la mística. Soy como muy coherente dentro de lo que es ahí, de lo que muestra y ahí de lo que es detrás de cámaras. Sabemos que eres del Valle del Cauca, más exactamente de Sevilla. Cuéntanos qué recuerdas de esa vida. Bueno, yo soy sevillana, a mucho honor, siempre digo que soy de pueblo y lo que recuerdo, mi vida se desarrolló estudiando con monjas, estudiando en colegio de monjas, vivía muy cerca del cementerio, me atravesaba todo mi pueblo para llegar a mi casa, entonces todos los días yo pasaba por el cementerio, por la morgue, y mis mejores amiguitos o la gente con la que yo más me relacionaba, pues estaba dentro del cementerio. Entonces mi vida cotidiana, mi Disney, mi parque de diversiones era el cementerio los fines de semana con mis hermanos que organizaba la expedición y nos íbamos hacia el cementerio a jugar. Y bueno, una vida muy tranqui, realmente, muy de pueblito, muy chévere. Decidiste estudiar enfermería. Sí, Eres enfermera de profesión. Eso lo estudiaste en Bogotá. eso lo estudié en Bogotá. Yo a la edad de 15 años llego a la ciudad de Bogotá a unas vacaciones que resultaron unos cuantos añitos. Todavía estoy aquí en Bogotá de vacaciones. Todavía sigues. ¿Qué experiencia o qué enseñanzas te dejó ser enfermero? Uy, fue fuerte porque yo era normal, porque no tenía como la mirada o el concepto de los adultos de lo que yo sentía o veía que no fuera bien. Mi mamá, mi familia sí creían que yo era sonámbula porque me levantaba, ellos decían que yo me levantaba de noche a hablar dormida, pero pues yo no estaba dormida, yo estaba hablando con mis amigos, los que yo veía. Entonces llegar a Bogotá y darme cuenta que esto acá era otro mundo al estudiar enfermería, donde en la parte de psiquiatría, cuando empiezo a rotar por psiquiatría, yo empiezo a ver que todo lo que yo veía, yo decía, no, yo era un checklist de esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, terminé donde el psiquiatra. O sea, mi checklist psiquiátrico terminé en cita con psiquiatra, porque yo decía, pues estoy viendo cosas que solo veo yo, escucho cosas que solo escucho. Entonces ya esto era, yo decía, estoy esquizofrénica. Termino donde el psiquiatra como pidiendo ayuda de, por favor, medícame porque estoy viendo, tengo todos los síntomas. Y afortunadamente, pues las cosas no fueron así, pero sí fue fue algo duro porque fue guardar durante muchos años realmente lo que yo sentía, lo que yo percibía, no lo dije durante todo ese tiempo, por miedo a que me juzgaran igual, porque pues ya era, yo decía, no, esto no es normal. ¿Cómo aparecen esas primeras experiencias paranormales? Me decías que empezó desde muy pequeña siendo sonámbula. Que no era sonámbula, que me decían que era. Yo parecía una niña mapache, así, bueno, todavía tengo vainitas, pero era así súper mapache porque no dormía casi. Entonces, ¿cómo llega esa primera experiencia?
Bueno, a mi habitación siempre llegaban niños, afortunadamente, y los que me llegaban a mí sí eran niños de verdad, digo yo, o sea, sí eran niños, porque ya después en los años aprendí que muchas entidades se hacen pasar por niños. Entonces, Fernando, que era como mi mejor amiguito de la infancia, siempre llegaba de noche, pero yo lo veía normal, Fernando era normal, hasta que me doy cuenta que un día ya lo veo con huesos, con todo como la calavera de lo que ya no era. Fernando, mi mejor amigo. Entonces esta fue como la primera experiencia así, pero no fue, para mí no fue traumática porque de hecho Fernando siempre me acompañó a mí durante toda esa trayectoria. O sea, yo estuve hospitalizada, me la pasaba hospitalizada mucho y en ese pueblo, pues un cementerio, no, en el hospital, que era una construcción de techos altísimos, habitaciones re gigantes, con dos camitas y una niña solita, pues porque mi mamá no me quedaba a cuidarme, era bastante complejo. Era duro, era duro. Entonces Fernando siempre llegaba, y llegaba en compañía de otros niños o llegaba él solo. Por eso yo digo que era mi mejor amigo de la infancia. Y Fernando aún persiste. No. Fernando aparecía como en momentos muy claves. Él apareció en momentos, en una época cuando yo tuve leucemia, cuando era pequeña, se desaparece, cuando ya yo como que me curo, y luego aparece nuevamente en una etapa donde me tocó vivir con la familia de mi papá, a quien yo no conocía, un papá que había visto 3 veces en la vida. Entonces como que vuelve y aparece Fernando. Yo digo que aparecía en las épocas de trauma para destraumatizarme un poquito. ¿En qué momento entendiste que no, que era un don que tenías de ver? Hasta y duré bastante tiempo, porque igual mandaban razones y todo, pero yo no decía nada hasta que ya empiezo a entrar en la parte clínica, ya yo en el hospital empecé a enfermarme de todo. De todo era, o sea, yo no tenía próstata, pero me enfermaba de la próstata. O sea, todo lo que yo le sentía a la gente que yo atendía, pero yo no hacía como ese clic en mi cerebro de qué era lo que pasaba. Entonces yo no tenía 20 años y yo parecía un tratado de medicina interna, llena de enfermedades, de cosas y todas clínicamente demostradas. Entonces ya empiezo yo a ver o a sentir maestros que solo veía yo, maestros de luz, seres de luz, que me mostraban o me decían qué hacer o me mostraban cosas y eso pasaba. O sea, esas cosas pasaban después. Entonces ya yo empiezo a intentar darle forma dentro de mí. Yo sigo, ya fue a estudiar, como a empezar a estudiar y a entender qué me pasaba a mí en mi cuerpo físico. Empecé a estudiar todas las terapias alternativas, a entender lo que me ocurría. Digo yo, es como querer demostrar físicamente lo que es intangible, a querer explicar científicamente lo que no tiene una explicación científica, a entender, porque yo era clínica, pero veía ese otro mundo. Es que esa paradoja es compleja porque es como un ser racional, viviendo puras cosas que no son racionales, que rachan en la locura. Entonces, esto fue como, afortunadamente nunca lo juzgué ni me pegué tanto, sino que empecé a estudiar y aprender cosas y yo, pero esto se fue. Entonces, física cuántica, radiestesia, todo lo que me decían, todo lo estudiaba para intentar entenderme, pero no le contaba a nadie lo que me pasaba a mí. Y entonces, ¿cómo tomó su familia el...? Mi mamá, sobre todo, yo creo que fue la que más traumé en la vida, porque mi mamá me llegó una época que me dijo, no me vuelvas a decir nada. O sea, la última fue el esposo de ella y una tía, porque era el 31 de diciembre, yo 12 de la noche le doy el feliz año a Julito, que era el esposo de mi mamá, y lo abrazo y lo veo muerto. Entonces voy y abrazo a mi mamá y le digo, mami, Julito se va a morir antes de que termine enero. Entonces mi mamá, no, que no sé qué, Julito estaba perfecto. A los 15 días le da un primer infarto, lo hospitalizan, pero él estaba bien. Mi mamá dijo, te equivocaste, no me vuelvas a decir. Pero yo llevé a mis hijas, despídase de Julito porque es la última vez que lo van a ver vivo. Y efectivamente fue la última vez que Julito estuvo vivo. Y luego una tía, que yo llamo a mi mamá y le digo, mami, la tía Nubia
¿qué ha sabido la tía Nubia? No, ya está bien. Y yo, mami, la tía Nubia va a morir. Entonces, fue igual. Mi mamá se fue, se la trajo para la casa, la llevaron al médico, la operaron, le descubrieron un cáncer, se lo operaron. Entonces mi mamá dijo, falló. Pero la tía Nubia, perfectamente sentada, recibiendo el sol, 7 de la mañana, le dio un infarto. Ya, la tía Nubia se iba a morir. Entonces, mi mamá ya me dijo, ay, nunca más en la vida me vuelvas a decir. Creo que eso fue como lo complejo, ya después de experiencia. En cambio, mi hermana, una de mis hermanas, sí siempre dime las cosas, porque todo lo que le decía yo, pues las cosas pasaban. Sí, sí, digamos que yo creo que en algún momento uno tiene, digamos, como un familiar cercano que le da consejos a uno de eso. Hablaba recientemente que sufriste leucemia. Sí. ¿Cómo superaste esa etapa? Yo creo mucho en Dios, creo en los milagros, porque la gente siempre se pregunta que yo en quién creo. Yo digo, pues creo en Dios, que aprendí a no meterlo dentro de una religión. Yo fui criada en la religión católica, pero aprendí a no ponerle un título, sino Dios, la energía de Dios. Desde muy chiquitica, yo recuerdo 8 o 9 años que a mi mamá le decían, yo me la pasaba hospitalizada con hemorragias, vomitando sangre, todo. Y yo recuerdo que escuché en algún momento los médicos que le decían a mi mamá que estaba desahuciada y que me tenía que llevar para Cali, que es donde empieza ese mare magnum de vida con la madrastra de cuento. Literal, tuve madrastra de cuento y me llevó para Cali y efectivamente, si tú me preguntas hoy qué pasó, cómo me curé, yo digo que fueron los seres de luz, Dios, porque clínicamente no fue mucho lo que me hicieron. ¿Cómo llega esa oportunidad de ellos están aquí? Es muy loco porque, bueno, yo ya trabajaba en televisión, yo ya estaba en un programa de RCN que se llamaba Contacto Astral. Yo ya había hecho mucho en televisión con J. Mario, con diferentes programas que me llevaban y estaba ya fija en una nómina pues con Contacto Astral. Y un día me llaman que es que para ir a grabar un programa, me acuerdo tanto, en el Hospital de San Rafael, en Facatativá, que era un formato nuevo, que era un piloto y que era el primer programa, que era un piloto y se iba a grabar con un español. No tenía ni idea yo quién era el tal español. Me habla el español. Me acuerdo mucho que me dijeron que me tocaba llegar como no sé cuántas horas antes. Yo dije, imposible. O sea, por mi agenda, yo les voy a llegar en punto, pero no puedo llegar 3 horas antes. Ese día yo llego y cuando yo llegué, él me dijo, me saludó muy amable, pero él sí se quedó mirándome. A mí nunca se me olvida que él se quedó mirándome. Él después me decía, es que yo veo una mujer peliparada, con el pelo de colores, amable, formal, y de pronto, ¿cómo así que habla con muertos? Y yo sana del programa. Él me colocaron micrófonos, cámaras, porque él me dijo, ¿cómo haces? Y yo, no, pues nada, yo llegas. Voy caminando, voy hablando y yo llegué. Y efectivamente me pusieron cámaras, micrófonos. Entonces me dijo que me fuera a hacer un recorrido, que si yo quería ir con alguien más o me quería ir sola. Yo dije, no, pues yo me voy sola. Y me fui sola, igual ellos estaban con monitores viendo en una base que habían dejado. Y ahí sale el primer capítulo de ellos, están aquí temporada 1, que fue el Hospital de San Rafael. Pasaron cosas impresionantes. Pero Rafa, lo que yo no sabía era que ese era el piloto, pero ellos estaban llevando a más personas grabando capítulos, iban a grabar 2 o 3 capítulos, pero no había un equipo conformado como tal. Después de ese, para la siguiente que fue el Bronx, me llaman otra vez, otro Bronx, vuelven y me llaman y ya se empezó, ahí ya conozco a Alex, a Isa, al padre y se forma el grupo como tal. O sea, ya digamos lo que descartaron a muchas personas y ya nos cogieron a nosotros 4 y arrancamos, ellos están aquí, ellos están acá. Así, hay cuarto. Ahí está. Arrancamos la temporada. ¿Cómo es tu relación con Rafa?
Es una buena relación. Yo siempre he tenido buena relación con Rafa. Nosotros, después de que se acaban las 4 temporadas de Ellos Están Aquí, yo seguí haciendo otras cosas con Rafa. De hecho, grabamos un formato que está por ahí en el tintero, que se llama Aida y los Otros. Estuvimos haciendo una apuesta como un show, pero más de un conversatorio paranormal en teatro hace poco, hasta marzo. Hasta marzo lo pude acompañar porque yo ya venía haciendo un proyecto personal de unas propuestas que me habían hecho en teatro, también de conversaciones y conversatorios y todo, pero que finalmente esto terminó en una puesta en escena, que es lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo estuve trabajando con Rafa hasta marzo. Con Rafa por un lado y con Alexander e Isa, el padre, por otro lado, que estamos grabando otro formato muy similar a Ellos Están Aquí, pero vamos los 4. Ya de hecho hemos grabado unos capítulos impresionantes porque nadie ha tenido acceso a una cárcel de alta como es La Picota. Nosotros yo estuve detenida 2 noches en La Picota, con sus noches y sus días grabando en La Picota. Una previsión, ¿para cuántos son el estreno de los capítulos? Todavía no, porque ahí estamos grabando otros. Ya tenemos bastante material y no les voy a decir ni por dónde ni cuándo van a salir, pero ya. Entonces, sí, los 4 hemos seguido grabando, pero de hecho grabamos algo más con Rafa, nos unimos otra vez todos, que se lanzó como streaming, se hizo streaming y se grabó con todo el equipo, que grabamos en un cementerio de Guatavita, por allá lejísimos, y ya, se grabó eso, pero finalmente no llegamos como a acuerdo. Entonces yo seguí con Rafa y luego seguí con Alex, con Isa del Padre. Yo estoy en la mitad de los 2. Del grupo. ¿El formato de Ellos Están Aquí es 100% real o le meten como su ficción? Para mí, lo que yo vivía, y doy fe que lo que Alex, Isa y el padre vivían era real. Obviamente tenemos que entender que es un formato de televisión. Entonces yo, por ejemplo, digo, ay, allá pasó una sombra. Pues obviamente en edición van a resaltar mucho más esa sombra, los sonidos los van a potencializar. Entonces a mí me preguntan, ¿había edición? Pues supongo que sí había edición. Que a mí me hayan puesto fantasmas que yo no, venga. Porque de hecho lo que nosotros 4 hablábamos era que antes pasaban muchas más cosas que uno decía, pues, pucha, uy, esto, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde esto ha quedado? Pero nunca salía, ves que eran 120, estamos hablando de 120 horas de grabación en toda una noche, porque íbamos a más de 8 cámaras. O sea, yo nada más, yo llevaba 2 cámaras puestas, más las cámaras, 3, 4 cámaras fijas dentro de los lugares que ya se habían preseleccionado, más el resto de cámaras, eran más de 120 horas para condensar un programa de 40 minutos. Entonces era muy complejo, quedó mucho material por ahí guardado, archivado, pero bueno, era real. Lo que yo viví fue real. ¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que ha vivido? He vivido varias, pero una que fue también como para contarles a todos ustedes, que es del formato de Ellos Están Aquí, fue la que vi en el cementerio de Palmira. Allá yo llegué, o sea, grabamos 8 días en el Valle del Cauca, fueron experiencias buenísimas. Grabamos en la hacienda de Jorge Isaac, de la María, grabamos, bueno, allá grabamos en lugares fuertísimos, pero en Palmira habían 2 cementerios, el cementerio de los ricos y el cementerio de los pobres. Pues resulta que yo me acuerdo que desde que yo me levanté ese día, yo decía, algo va a pasar, la boca me sabía sangre. A mí cuando la boca me sabía sangre me tengo miedo, porque es que va a pasar algo, pero algo no chévere, algo catastrófico, muertes, accidentes, cosas así. Y yo me levanté con la cosa, pero yo decía, ¿qué será? Y no me llegaba nada, o sea, era inventar porque no me llegaba nada, solo tenía el sabor. Cuando yo grababa esa noche con el padre, llegamos a la base, la habíamos hecho en una funeraria que quedaba al frente del cementerio de los ricos. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, yo era muy callada, cuando yo estoy muy callada algo pasa, porque yo hablo mucho.
como te podrás dar cuenta. Entonces yo callada. Y cuando Rafa nos presentó a un palo, como, no era un tatanganga, era algo así, una religión de esas por allá, yorubas, no sé. Nos presenta esta persona y que él tenía es una mezcla entre santería, vudú y un poco de cosas. Yo ya entré como en predisposición porque, pero qué necesidad, o sea, yo no voy a... Y el señor que me colgar mi collar ahí que tenía muertito y yo que no, o sea, ya estaba medio indispuesta. Entramos al cementerio, todos llevaban equipos y yo ahí ya me indispuse mucho porque yo decía, va a pasar algo. Yo de ahí ya le dije a Rafa, va a pasar algo mal. Siempre que íbamos a entrar, antes de grabar, hacíamos un recorrido, un scouting con cámaras, obviamente, para que yo dijera cuáles son los lugares más fuertes de energía, pues para no perder tiempo. Entonces, donde yo decía, aquí hay más, ahí ponían una cámara fija. Aquí tal cosa, entonces ponían los sensores de movimiento, cámaras, todo. En ese cementerio yo ya salí muy indispuesta. Va a pasar algo, salíamos del cementerio, le bordeábamos la cuadra para llegar a la morgue, estaban grabando con un dron y yo empecé a decirle al camarógrafo y a otra persona, yo le dije, Héctor, va a pasar algo, ese dron lo van a tumbar, porque me estaban diciendo, vamos a tumbar el dron, y yo me acuerdo que don Héctor me mira y me dice, ay, ese dron carga cámaras de más de 7 kilos, es especial de cine, no sé qué. Él me estaba diciendo eso y el dron cayó como una piedra, se rompió en añicos. Yo ya quedé así, porque yo dije, si eso ya pasó, o sea, si me van a hacer, ya yo sentí que me iban a hacer daño a mí. Y Rafa, yo le dije, Rafa, yo no quiero ir al cementerio, va a pasar algo grave allá en el cementerio. Rafa le preguntó al palero, no sé cómo decirle con todo el respeto. Y él dijo, sí va a pasar algo, ella tiene razón. Entonces Rafa dijo, ¿pero a quién? Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, tipo colombiano que hace así, y todos muy claro, sí. Era yo. Y yo, pucha, no, yo me fui al pie del padre, entramos a la morgue, yo ni puse cuidado en la morgue si había o no había, yo estaba pensando en dónde me va a pasar, como déjenme ver en dónde, pero nada. Sí, para no pasar por ahí. Claro, no, y entonces llegamos al cementerio pobre, puerta del cementerio, Rafa antes de entrar dijo, todo esto se estaba grabando, Rafa y dijo, Aida, en este cementerio pasó algo, si tú lo descubres, la rompemos. Y yo como que lo escuchaba y como el Vamos entrando, habíamos avanzado como cuadra y media de la puerta en línea recta. Todos iban hablando, iban como 3 camarógrafos, Rafa, Camilo. Y siento yo un dolor, o sea, yo lo recuerdo y me duele. Sentí un dolor, yo me mandé la mano a mis partes íntimas porque sentí literal un empalamiento. O sea, yo pegué un grito y me doblé y quedé doblada y yo no me podía enderezar. Del dolor yo era así, yo quedé así, claro, todos se volcaron a mí. Claro. Y Camilo decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Rafa, yo solo miré a Rafa y no podía hablar porque las lágrimas así saliendo del dolor. Me volteo a mirar la puerta del cementerio. Yo dije, me salgo. Pero yo me empecé a girar hacia agachada, me giro, veo la puerta del cementerio. Y empiezo cuando afloja un poco el dolor en mi vagina, ¿cómo que pues? Siento el dolor, volteo, baja el dolor, volteo. Había avanzado como media cuadra, de la cuadra y media que había corriendo, llego ahí y otra vez siento el dolor y vuelvo y me agacho. Esto pasó otra vez que ya yo caí en la puerta del cementerio, me recogieron en ambulancia sin signos vitales, que yo les decía, es el muerto, es el muerto. Ajá, sí. Me llevan en la ambulancia, me colocan todos los equipos, marcaba que no, sí, la oximetría estaba en 24, los paramédicos asustados me hacían, o sea, fue la locura en un rato ahí. Pasa y yo después decía, es que es el muerto, porque yo le explicaba a Rafa y a todos después, cuando me entrevistaron, pues porque los paramédicos me quitaron los equipos, los resetearon, me los ponían y otra vez. Sí, igual. Se los pusieron a otras personas. Pero no, pero a mí el dolor fue horrible. Yo no estaba en mi luna en esos días, empecé a sangrar. O sea, el dolor fue demasiado, demasiado.
ese día fue el único día que yo dije, me retiro de esto. Duraron como hora y media recuperándome. Ya Rafa me dijo, vete al hotel, o sea, tú ya no puedes seguir. Yo caminaba como pato discotequero, con dolor, entonces yo le dije, no, yo me voy a retirar de esto, yo no quiero que me vuelvan a hacer daño así. Entonces le dije, no, déjame ir a la Morbi. Mire, esa hora ciega fue la locura porque me acuerdo que la hora ciega, los que vieron ellos están aquí, que era dejar todo oscuro, colocarnos un antifaz y con cámaras infrarrojas lo que pasara. Sí. Yo me acuerdo que yo entré a la morgue, me recosté contra la puerta, allá estaba el planchón donde las autopsias, donde se supone que nos íbamos a acostar. Yo dije, la madre, yo no me voy a acostar allá. Sí. Me quedé recostada contra la puerta. Yo creo que pasó un mosquito y me tocó, no habían pasado 5 segundos y yo salí gritando como loca. O sea, yo, ¡ah! ¡Acá hay fantasmas! Salí corriendo allá y me fui yo así, yo toda, no, Rafa, yo me quiero ir al cementerio, porque yo le dije, yo me voy a retirar si yo no enfrento mis miedos. Que ahí fue en ese capítulo que yo me voy al cementerio y me meto entre un ataúd. Pero yo le decía al padre, quédese en la puerta. Generalmente, ¿qué pasaba en la hora ciega o en la hora muerta? Toda la gente se iba a la base y la base quedaba a unos 5 o 10 minutos del lugar donde uno está. O sea, siempre que pasaron cosas, accidentes, de aquí a que llegaba el equipo, ya uno llegaba y encontraba la herida, el golpe, la sangre y todo. O la poseída, como me pasó a mí 2 veces. Ese día yo le dije al padre que por favor, yo le dije, Rafa, o sea, yo quiero enfrentar el miedo, pero porfa que el padre me cuide. Entonces yo dije que el padre se quede en la puerta del cementerio, que si me pasa algo, pues él escucha mis gritos, porque generalmente era con radio, pero yo no sé si a mí era por el susto o qué, pero yo nunca pude funcionar esos radios. Yo a mí se me volvía una noche, yo resultaba gritando como loca y ya. Sí, ya está. Entonces allá yo fui, acomodaron el ataúd. Yo me acuerdo que yo me metí, no, esa fue la hora ciega más gallina del mundo mía, porque yo era entre el ataúd y apenas como que me iba a recostar ahí, yo otra vez levantaba la cabeza porque escuchaba. Otra vez, ya eso fue una locura, duré como media hora, pero me tuvieron paciencia, como para que yo volviera otra vez a... Sí, hice eso y salí ya ese día, y al siguiente día ya no grabé, porque yo ya estaba muy lesionada. Yo le decía a Rafa, es que una de las habilidades del don que yo tengo, que no es tan chévere, es que en mi cuerpo físico siento de lo que murió la persona. Entonces el ahorcado, el tibio, el envenenado, el torturado, todo. Y ese día yo quedé muy lesionada. Al otro día yo no fui capaz, yo le dije a Rafa, no puedo grabar. No grabé el siguiente día. Y me acuerdo que Rafa, siempre que pasaban cosas, que yo describía cosas, mandaban al equipo periodístico del canal a investigar. Fueron con un historiador y efectivamente, porque se supone que lo que él quería que yo descubriera era que algo pasaba al pie de un árbol y como que hacían mucha brujería y allá decían que veían cosas. Pero lo que yo descubrí fue que había una fosa común con personas que habían sido empaladas en la época de la violencia. Y eso fue lo que yo sentí. Sí, sin duda, ellos están aquí, hubo muchas anécdotas, muchas experiencias, pero también hay una, y es cuando se perdieron en el Salto del Tequendama. Ay, otra vez yo, otra vez me pasó. Lo que pasa es que, bueno, éramos los 4. Isa, Alex, padre y Alex. Entonces Rafa dijo, nos tenemos que dividir. ¿Quiénes bajan hasta el fondo del Salto del Tequendama, que es donde caen los que se quitan la vida, se autodesviven, y quienes se quedan arriba? Yo le había dicho a Rafa, yo quiero ir abajo, pero es que toca escalar, yo quiero ir abajo, o sea, a mí no me importa, yo hago rápido, a mí no me importa, yo lo hago. Él dijo, listo. Entonces Isa dijo, yo también quiero. Buscaron unos guías. Sí, exacto. O sea, la producción ahí se pifió terriblemente, rodaron cabezas. Efectivamente, porque contrataron unos guías nada que ver, pero claro, ellos nos llevaban que hacer a llegar por la parte de abajo del salto, no por desde arriba. Y yo me acuerdo que arrancamos como a las 3:30 de la tarde, ese recorrido, empezó ya a oscurecer, la temperatura ya es bien bajita. Sí. Yo fui la única que yo me acuerdo que yo me llevé un muralito y yo llevaba una chuspa
negra, yo llevaba siempre una navaja de Boy Scout, todos llevaban en su mochila que llevaban el yogur, el sándwich, porque se supone que íbamos a amanecer ahí abajo. Entonces llevaban comida, llevaban cosas, yo llevaba cosas de cual Boy Scout, Sí, de y no más, y una botellita de agua así, no más, yo no llevaba más cosas así. Un velo que dije que quería prender ahí a las almas de que estaban allá abajo, un pedacito de palo santo, o sea, mi mochila de salvamento era crítica. Entonces empezamos, ya iban a ser las 6 y no sé qué, a mí me empezó el presentimiento. Yo le dije a Rafa, yo lo llamé, porque ya empezamos a escalar muy pegados a la montaña y no se veía que llegaran. Yo le dije a Rafa, ellos están perdidos. Y Rafa me dijo, no, que no, yo, Rafa, están perdidos, te lo juro, ya acá me están hablando de energías y cosas. No sé cómo de Dios estuvo que por radio entró la comunicación con los bomberos que decía, por favor, están en peligro. Uno, que estábamos perdidos, Sí. ya llevábamos más de 3 horas caminando. 2, que la cosa grave fue que no nos podíamos devolver, que el terreno estaba demasiado erosionado ya, estaba lloviendo, y que si nosotros nos devolvíamos se iba a derrumbar y pues íbamos a caer en el abismo. Sí, estaban en cerquita la La altura de nosotros estábamos, de donde estábamos a la carretera, ponle tú unos 10 pisos de un edificio, y de esa mitad hacia abajo otros 10 pisos. En la mitad. Estábamos caminando por unos voladeros que yo me acuerdo que éramos recostados contra la roca con esas rocas que cortan como laja, porque llegamos todos cortados. Yo me acuerdo que eran recostados así, era el camarógrafo, estaba Rafa, era la segunda vez que se llevaba a un invitado del público, y como en el Bronx había pasado el accidente, la chica que fue al Bronx se le dijo, no, para resarcir, que vaya Lo que pasa. al salto de que salió. Yo le dije, yo soy un gusto de salto, la verdad. Sí. Ella, Isa, Rafa y los 2 guías. Claro, eran muchas personas, yo me quedé, Rafa cuadró. Quique Amores, que era ese camarógrafo, él iba de primero, toda la gente, y yo iba de última después de los guías. Claro, y todos recostados, entonces así. A mí se me complicaba porque eran recostados, pero mi cola no me dejaba recostar bien. Entonces yo iba como así, como que todo el tiempo haciendo el equilibrio, agarrándome de pasto, eso era horrible. Y hubo un pedazo que ya habían pasado todos, y cuando yo di el paso se me fue el piso, efectivamente, como habían dicho los bomberos, se fue el pedazo del piso, se llevó mi zapato, o sea, yo quedé sin zapato. Ahí la chuspa que yo llevaba la corté, me envolví el pie con la navaja que yo llevaba, corté el otro cordón que me quedaba y me amarré el pie. O sea, yo cuando llegué arriba que me rescataron fue horrible, nos tocaba atravesar hasta un lugar para que nos rescataran, que los bomberos decían, toca que lleguen a la altura de la casa del salto para poder que los bomberos bajen hasta un lugar y los puedan sacar. Llegamos a una esquina, un filo, y en ese filo no había más por donde avanzar en caminito. Y había un orificio entre la roca que nos tocó pasar acostados, que me acuerdo que Quique pasó, Rafa pasó y yo me quedé atorada en la mitad por mi personalidad. Sí, claro. Quedé atorada. Entonces a Rafa le tocó devolverse acostado, y entre ellos no se turnaban, con las manos sacando tierra para abrirme a mi espacio para que yo pudiera pasar. No, eso fue horrible. Eso fue una experiencia espantosa. Hasta nos sacaron, imagínate, empezamos 3 de la tarde y a mí me sacaron como a las 6:30 de la mañana y se terminó el rescate de toda la gente que era Rafa e Isa ya hasta las 8. Y los supuestos turistas. No, fue muy loco porque cuando los bomberos, ya llegamos hasta un punto, y dicen los bomberos, ¿quién va a subir primero? O sea, en vez de decir las damas, ellos no fueron los que levantaron la mano de primero. O sea, eso fue muy chistoso porque todos los miramos como... Y ya nosotros estábamos tan molestos que como que, ay sí, que se vayan ellos primero, que los rescaten. Y ellos fueron los primeros en ser rescatados. Luego fue la chica que se había ganado el cupo. ¿Por segunda vez? Por segunda vez dramáticamente. Y ya luego Isa, ahí Rafa. ¿Qué
¿Qué decirle a esas personas que de pronto sienten energías, pero dicen, no, son cosas mías o son de pronto, no sé, lo que hacen o así? Pues mira, yo ya después de tantos años como que el convencer a la gente ya me vale 5, literal. El que quiera creer, que crea, el que no, pues es su situación. Lo único que yo digo es que esto, aunque no es tangible, se ve, se siente. Yo creo que todos conocen la cámara Kinect, que es con la del videojuego, no me acuerdo cómo se llama el juego. No es el Xbox, creo que es que empiezan a jugar y sale un muñequito, o sea que la cámara muestra como el muñequito, como el de que uno hacía el palito, la bolita. Pues con esa cámara nosotros decimos, bueno, si ahí se ve, si yo pongo una cámara Kinect, aquí detecta como las cosas que hay, le da una forma. Nosotros hicimos diferentes ensayos con eso en grabaciones que yo decía, estoy viendo un niño aquí parado y en la cámara Kinect, o sea, me decían, ellos estaban viendo en el monitor lo que la cámara Kinect grababa, entonces decían, ahí es donde está el niño, y yo mostraba la mano. Y a la altura, y mostraba hacia qué altura, y allá en la cámara Kinect efectivamente se veía la manito, la bolita, acá debajo de mi mano. Entonces esa cámara la llevamos a... Y Rafa, ¿por qué hacía eso? Como mostrándole a la gente incrédula, mira, hay formas de mostrar que sí están las energías acá. Aparte de todos los equipos que Isa, yo los conocí por Isa porque yo cero de equipos. Y en el manicomio de Cibaté nos pasó que yo me metí otra vez me metí entre un ataúd que yo llamaba el ataúd Uber, porque ese ataúd era un ataúd que donaron de la guerra, un ataúd de metal. Y allá las personas que fallecían las metían ahí, se las llevaban y las echaban al hueco y el ataúd volvía. O sea, era un ataúd Uber, literal. Eso. Y yo me encontré ese ataúd por allá mirando, recorriendo el hospital y yo, ay, hay un ataúd. Entonces conseguimos que nos lo prestaran, nos lo llevamos a la hora muerta. Y allá estaban las cámaras, todo. Yo estaba sola, la base estaba como a unos 15 minutos. Y me acuerdo que yo hice todo el recorrido ahí dentro y yo ya como que, pero todo lo mismo, o sea, las puertas, las voces, los ruidos, tumban cosas, pero yo se acuerdo. O sea, yo como que ya quiero algo más y se me ocurre la brillante idea de meterme entre el ataúd. Me metí en el ataúd, pero yo no contaba era que ese ataúd era de hierro, como un hierro macizo. Yo metí las cámaras, metí una linterna que la puse acá y yo ya quedé así, y yo con las manos bajé la tapa, pero cuando esa tapa venía a la mitad, yo ya me di cuenta del peso y pácate ese sello. O sea, duraron en la base hasta que alguien, como que ustedes todos están aquí grabando, ustedes están todos acá grabando, pero ahí esperando a que a Aida le pasen cosas. Cuando alguien se dio cuenta y dijo, Aida está atrapada en el ataúd, porque obviamente yo estaba ahí adentro y yo les hacía como, vengan por mí, y ahí quedó grabado en la cámara Kinect unas entidades que esos videos se mandaron a México e hicieron unos estudios impresionantes y se ven las entidades. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Que no necesariamente porque no se vea, no existe. Que cuando te pase es cuando te vas a dar cuenta. Que así no creas, tengas respeto. La gente que llega, ay, es que en mi casa yo siento que hay una presencia y entonces le ponen nombre. Ah, hola Pablito, ¿cómo estás? ¿Me estás esperando? Yo les digo, miren, no hagan eso. Porque cuando ustedes hacen eso, aunque no crean, le están abriendo la puerta. Es como que yo te abro la puerta. Hola Sebastián, bienvenido, sigue, ven. Ya te autoricé a entrar a mi casa. Y eso empieza a afectar. Y puede que en el momento no, pero más adelante se empiezan a pasar cosas. Entonces, que respeten, así no crean, que ojalá nunca vivan experiencias paranormales, porque yo se los digo, no es nada chévere. O sea, yo creo que son de las cosas que la gente no quisiera vivir. Porque tú finalmente cuando estás frente a un peligro, un ladrón o algo, tú te puedes defender. Yo puedo quitar a la persona, yo puedo esquivar el carro, yo puedo esquivar el hueco. Pero algo que es intangible, ¿cómo lo luchas tú? Tú dices que sientes energías y que ves cosas en Eso este dice, momento. eso dice. ¿Qué energía percibes aquí? No, acá no siento gran cosa, aparte de un calor, ¿verdad? Estamos como en Cartagena. Generalmente en los lugares donde hay tanto equipo y fuera de eso nosotros mismos tenemos nuestras propias energías. Pero que ahorita yo te diga, acá estoy sintiendo a alguien parado, no. ¿Qué mensaje dejarle a esas personas sobre la vida y la muerte?
Que cambiemos el concepto que tenemos de muerte. Yo fui una de las que me crié teniéndole pánico a la muerte hasta que la viví personalmente, porque a nosotros acá en Occidente nos meten mucho el miedo y que la muerte es dolor. O sea, por eso uno ve tanto desgarre en un velorio y tanta vaina cuando se va alguien, porque sí, es doloroso. Yo me voy a decir que es que a mí ya no me duelen las muertes, sí me duelen, pero es aprender a entender también en medio del dolor que tú te vas como esa parte física, que el vehículo que te prestaron ya no te sirve, pero que el alma trasciende. A nosotros nos han enseñado a través de las religiones que existe un más allá de verdad y que existe ese paraíso o como lo quieran llamar. Entonces, que la muerte, como en Oriente la enseñan y los tibetanos, es una evolución de la conciencia, que yo trasciendo. Mi cuerpo físico se queda porque ya no me sirve, sí, pero el alma o la memoria del computador, la CPU se quedó aquí, la memoria es la que se va, la que trasciende y la que evoluciona. Y que si yo creo de verdad en un ser superior, como siempre lo decimos, pues podemos creer que estamos evolucionando en conciencia. Es que les digo, la muerte no es un fin, es evolucionar, es parar un cuerpo físico, pero no más. Aida, gracias por haber aceptado esta invitación, por abrirnos un poco más sobre su vida. Y a ustedes gracias por ver este capítulo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo.